Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy hay una palabra muy, pero muy buena que se llama someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿No? Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y dice así, vamos a comenzar. Primero quiero comenzar con una historia. Bueno, es un chiste, ¿no? Pero dice que había un hombre que llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, vio dos puertas. En una puerta decía hombres sometidos por su esposa. Y era una fila bien larga. Una fila bien larga de los hombres que habían sido sometidos por su esposa toda su vida. Y había otra puerta que decía hombres que no fueron sometidos por su esposa. Y había uno solo. Y este hombre dijo, wow, un solo hombre no fue sometido por su esposa. Voy a ir a preguntarle porque es que qué bueno, ¿no? Hay un solo hombre que no ha sido sometido por su esposa. Y fue y le preguntó y le dijo, te felicito que tú has sido un hombre que no fue sometido por su esposa. Y cuando el hombre le contesta, al que estaba en la fila, le dice, la verdad, yo no sé por qué estoy aquí. Mi esposa me dijo que hiciera fila en este lado. Bueno, después de esto vamos a hablar de este tema. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 25. Y dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hoy quiero compartirles sobre esta palabrita que quizás a muchos no les gusta, ¿no? El sometimiento, el someter. Quiero hablarles sobre este tema. ¿Qué significa la palabra someter? Es aceptar la autoridad de alguien sin poner resistencia, sin oponerse. Es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de, ¿no? De algo, de alguna persona. Someterse implica un acto voluntario por el cual una persona se coloca bajo la autoridad o voluntad del otro. Es reconocer y aceptar la autoridad de otra persona, ¿no? Entonces, en sentido general, eso significa la palabra someter. Vamos a la siguiente presentación. El sometimiento no es por obligación. Cuando la Biblia habla de someterse, no está hablando de un sometimiento como el mundo lo entiende. La palabra de Dios, cuando habla de someterse, nos está hablando de una acción voluntaria que nace en el corazón de alguien que anhela estar siempre lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo se sometió al Padre, ¿no? Y Él lo hizo por amor, por obediencia al Padre, por amor al Padre, Él se sometió, ¿no? Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió al Padre. ¿Por qué nos cuesta someternos? Hay una creencia de que el que se somete o cede se coloca en una posición de debilidad, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo te vas a someter? Tú vas a ser débil, ¿no? Solo los débiles se someten. Eso es lo que dice el mundo. Por muchas luchas interpersonales donde uno quiere imponerse en el otro. ¿Qué dice Filipenses 2:3?
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos enseña la Biblia. El mundo te dice, los débiles son los que se someten, ¿no? El mundo te enseña a que es malo someterse. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que considerar a las demás personas como superiores a nosotros mismos. ¿Qué tal? Lo que la Biblia nos enseña es muy diferente a lo que el mundo te enseña. El mundo te dice cómo te vas a someter, ¿no? Tú tienes que hacer que los demás se sometan a ti, ¿no? Tú tienes que ser superior a los demás, tienes que pisar a los demás. Eso dice el mundo. Pero Jesús nos enseña a que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso dice el pasaje que hemos leído. Lo primero que dice, la primera frase que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Después dice, las casadas se sometan a su marido. Eso dice, ¿no? Pero antes de eso, primero dice, y escuchen bien los casados, hombres y mujeres, lo primero que nos dice la palabra es sométanse unos a otros. Y aquí es donde parte lo más importante de la vida, y especialmente hablando del matrimonio. Se ha entendido mal muchas veces cuando el hombre tiene que ser la cabeza y la mujer tiene que ser la esclava. Algunos piensan que así dice la Biblia, que la mujer tiene que ser la esclava del hombre, no tiene que decir nada, tiene que someterse callada. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y entiendan bien por favor, aquí los casados presentes, sométanse, dice primeramente, unos a otros. Yo me tengo que someter a mi esposa se tiene que someter a mí, los dos nos tenemos que someter a Cristo, ¿no? Está hablando, someteos unos a otros. A menudo la palabra sumisión se usa mal. No significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo, a quien se doblará toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, se sometió a la voluntad del Padre, y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo se sometió al Padre. Él se sometió, ¿no? Entonces, Él nos ha dado el ejemplo de que todos tenemos que también someternos al Padre Celestial. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición para obedecer sus mandamientos, relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. Entonces, Dios nos enseña en esta primera parte que tiene que haber un sometimiento mutuo, ¿sí? Todos tenemos que someternos unos a otros y todos tenemos que someternos a Dios. Eso dice la Biblia. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. ¿Qué tal? Para la esposa significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. La Biblia te dice que la mujer debe someterse a su esposo, pero ¿a qué clase de esposo? A un esposo que también se somete a Dios. Y tiene que ser voluntario, no tiene que ser por amor, no es por obligación. Cuando hay hombres que realmente aman a Dios, hombres que buscan a Dios, que viven la palabra, yo creo que una esposa
no va a tener ninguna dificultad de someter su nombre a un hombre de Dios. Para el esposo significa de echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. Entonces el hombre tiene que también obedecer a su esposa, tiene que someterse a su esposa. La mujer tiene que someterse a su esposo. Eso nos enseña la palabra. La sumisión rara vez es un problema en hogares en que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Mis hermanos, qué lindo es encontrar familias. Cuando el hombre ama a Dios, cuando el hombre busca a Dios, cuando el hombre le dice a su familia, busquemos al Señor. Qué lindo es esa familia cuando el hombre realmente es un buen sacerdote, es un buen líder de la familia, es un buen referente para la esposa, para los hijos. Qué lindo es encontrar. Esa esposa, imagino que con gusto se va a sujetar a ese hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no funciona de esa manera? Porque ¿qué hombre nace sabiendo ser un buen líder? Y ahí está el papel tan importante de la esposa y el propósito para lo cual fue creada. Si ustedes leen la Biblia, ¿para qué fue creada la mujer? Para ser ayuda del hombre. ¿Ayudarle a qué? A que sea ese líder, a que pueda ser ese líder que Dios quiere. La mujer tiene que ayudarle. La mujer tiene que darle su lugar, tiene que orar por él, tiene que realmente buscar al Señor, tiene que ayudarle a que él sea un buen líder espiritual de la familia. Ese es el papel, el gran papel que tiene la mujer. Y la mujer, por eso Dios le ha dado una fuerza tremenda, un poder tremendo para poder, a través de con la ayuda de Dios, ver a su esposo transformado. Yo pienso que el hombre está en las manos de la mujer, porque la mujer realmente con la ayuda de Dios puede transformar a su familia, puede orar por su esposo, por sus hijos, porque Dios está contigo. Y si quizás tu esposo no está todavía siendo un buen líder del hogar, Dios está contigo para ayudarte, para que con la ayuda de Dios tu matrimonio sea transformado, tu familia sea transformado. Así que yo quiero hablar a esas mujeres valientes que sigan confiando en Dios, que el Señor está contigo, el Señor sigue orando por tu esposo, que el Señor va a transformar a ese hombre a un hombre de Dios. Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo. Miren lo que dice en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está, mis hermanos. Todos somos iguales, hombres y mujeres delante de Dios tenemos el mismo valor. Somos iguales, solo tenemos funciones diferentes. Dios le ha dado una función al hombre y Dios le ha dado una función a la mujer. Esa es la diferencia. Tenemos diferentes responsabilidades. Al hombre le dio la responsabilidad de ser el líder de la familia. A la mujer le ha dado la responsabilidad de ayudarle al hombre, ¿no? Eso es. Tenemos funciones diferentes, responsabilidades diferentes, pero somos iguales, tenemos el mismo valor delante de Dios. Porque aquí dice, al final no hay ni hombre ni mujer. Y mis hermanos, cuando vayamos al cielo, ya no va a haber hombre ni mujer, por si acaso. Pablo aconseja someternos unos a otros por elección. Las esposas a los esposos, también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos, también los amos a los esclavos, los hijos a los padres y también los padres a los hijos. Entonces aquí habla de un sometimiento unos a otros, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Este tipo de mutua sumisión
preserva el orden y la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre los que las integran. Mis hermanos, cuando vemos esta actitud de someternos unos a otros y todos someternos a Dios, esa familia va a estar bendecida. Por eso es muy importante que tú obedezcas al Señor, como dice su palabra. De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y la esposa lo acompaña en su liderazgo. Como dije, le ayuda a ser ese líder. Pero el verdadero liderazgo espiritual es servicio. Escucha bien esto. El verdadero liderazgo espiritual es servicio. Así que, así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe servir a la esposa. ¿Qué tal? O sea, el mundo, ¿qué te dice? Tú tienes que ser el jefe, los demás te tienen que servir a ti. ¿Qué nos enseña Dios? Tú quieres ser líder, tienes que servir a los demás. Nuestro Dios, nuestro Jesús, les dio el ejemplo. Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Eso es para Dios ser líder. Eso es, ¿no? ¿De qué manera podemos ejercer nuestro liderazgo? Es sirviendo. ¿Qué tal? No te habías puesto a pensar eso, ¿no? Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Entonces, esta es la clase de liderazgo. Yo quiero ser líder, tengo que servir a Dios, tengo que servir a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Y la esposa sabia, ¿qué va a hacer? Va a valorar el liderazgo, no le va a derrumbar, no va a quitarle el liderazgo, no le va a decir, tú no sirves para líder, yo voy a liderar esta familia, ¿no? No lo va a despreciar, va a ayudarle a que él sea un buen líder. Si se toma en cuenta esto, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. Si vemos tantos problemas en el matrimonio es porque se han olvidado de lo que estamos hablando en esta mañana. De tantos problemas, no hay respeto, solo hay palabras hirientes, solo hay insultos. La mujer critica a su esposo, ¿no? Lo desprecia, el hombre la trata a la mujer como una sirvienta. O sea, cuando nos olvidamos de la Biblia, ese hogar está patas arriba. Por eso es tiempo de decir ya basta. Hasta ahora nos hemos equivocado, hasta ahora hemos fallado todos, porque no se trata de quién falló más. Es tiempo de reconocer, y hablando del matrimonio, es tiempo de decir, los dos hemos fallado. Empecemos de nuevo. Empecemos a hacer las cosas bien como Dios manda. Así que siempre hay oportunidad de poder empezar de nuevo. Siempre hay oportunidad de reconocer que estábamos equivocados. Y es tiempo, siempre hay oportunidad de poder comenzar a hacer las cosas bien, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo debiera amar un hombre a su esposa? Y aquí esto me hizo pensar mucho, y espero que a ti te haga pensar mucho esta palabra. ¿Cómo debe amar un hombre a su esposa? ¿Qué dice la palabra? Escucha bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo tiene que amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Dio su vida, se sacrificó por su esposa, por la iglesia. Si tú quieres amar, como dice aquí, tienes que sacrificarte por tu esposa, hasta dar tu vida. ¿Qué tal? ¡Qué tremendo! Así
la Biblia nos enseña que los esposos deben amar a su esposa. La pregunta ahora, entonces, ¿cómo tiene que amar la esposa a su esposo? Según este versículo, si Cristo amó a su iglesia dando su vida, la iglesia, ¿cómo tiene que amar? Como a Cristo, ¿no? El respeto. ¿Qué tal? Ahí está, recíprocamente. ¿Cómo tienes que ver? La esposa tiene que amar como ese líder, como Cristo. Nunca te pusiste a pensar eso, ¿no? A veces en la casa nos tratamos como perro y gato. No hay respeto. Pero qué diferente es. Mira, tu esposo te va a tratar como la iglesia. Y la iglesia le va a tratar como a Cristo. Mira, esto cambia nuestra forma de pensar. Porque a veces en la casa nos tratamos tan mal. Pero si realmente vemos este pasaje, y quiero hablar a las esposas, la esposa tiene que amar así también como la iglesia ama a Cristo. ¡Qué tremendo! Así que con esto ya tenemos una gran tarea, mis hermanos, para los esposos y para las esposas. ¿Cómo deben tratarse? Aquí lo dice todo, ¿no? Muy bien, en conclusión, ¿qué hemos aprendido hoy con la palabra? Que la palabra dice que tenemos que someternos unos a otros, ¿sí? Todos. Y es por amor. ¿Qué más aprendimos hoy? Que Cristo nos enseñó a obedecer al Padre a través de un liderazgo de servicio. ¿Qué tal? Esa clase de liderazgo nos enseñó. También hemos aprendido que para Dios somos todos iguales, valiosos, pero con diferentes responsabilidades y funciones. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que los maridos se tienen que sacrificar por su esposa, hasta dar su vida. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Tiene que respetar a su marido como a Cristo. ¡Qué lindo! Miren, este pasaje nos enseña tantas cosas. Y realmente, si lo ponemos en práctica, vamos a tener matrimonios bendecidos, familias bendecidas. Amado Dios, muchas gracias. Gracias por esta palabra tan preciosa. Yo te pido, Señor, que esta palabra, podamos vivirlas todos, porque para eso está tu palabra, para que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Ayuda a los esposos a que se sacrifiquen por su esposa, a que realmente la amen, la valoren a su esposa. Y también bendice a las esposas, que para que ayuden a su esposo a ser ese líder, para que lo respeten. Gracias, amado Dios, porque esta es una palabra tan linda. Bendice los matrimonios, bendice las familias. Ayúdanos a tener familias bendecidas y que este ejemplo podamos darles a nuestros hijos de cómo tienen que vivir obedeciendo tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.